Durante los últimos días hemos visto desórdenes, avalanchas de gente en un recital y por otra parte también barristas que terminan agrediendo a un futbolista con una bomba de ruido. ¿Hay algún denominador común entre ambos episodios de violencia? ¿Hay factores sociológicos que explican las conductas de este tipo? Para lograr entender esta clase de fenómenos, nos acompaña Rodrigo Larraín, sociólogo y académico de la Universidad Central. Rodrigo, ¿cómo está? Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, le pongo la pregunta sobre la mesa. Estamos citando estos dos hechos de esta última semana, pero la verdad que podríamos hacer también una enumeración de hechos parecidos hacia atrás, ¿cierto? Un recital donde la gente se pasa por encima de las murallas, bota las vallas papales, ingresan y se ufanan además de ingresar a un recital sin entrada, sin haber pagado, con muchos desórdenes también, incluso gente cometiendo delitos al interior del recinto del Estadio Nacional. Y por otro lado, ayer este partido de fútbol que después de apenas 5 minutos de jugado termina con el arquero en el suelo con una bomba de ruido, tienen que suspender el partido, todo esto por los barristas. ¿Hay algún factor común? ¿Podemos pensar en que hay denominadores comunes entre ambas situaciones? Los casos particulares son conducta desviada. Por ejemplo, una persona trata de sacar provecho entrando gratis o ubicándose en una mejor posición para ver el espectáculo. Este show y también los partidos de fútbol en general, todo espectáculo masivo hoy día, se ubica en un contexto mayor. Nosotros estamos viviendo un contexto de anomia hace tiempo. ¿Qué significa anomia eso? Significa ausencia de normas, por lo tanto, nuestra sociedad poco a poco ha dejado de cumplir las normas. Las expectativas que tiene la sociedad para funcionar exige el cumplimiento de distintas clases de normas. Pero como hay un ambiente, primero, de cambio de idea acerca de si es útil esto, entonces hay una época de cuestionamiento. ¿Valdrá la pena, por ejemplo, cumplir tales y iguales normas? ¿No será mejor otra? También, de alguna manera, tenemos una suerte de nuevos ideólogos que han ido reconceptualizando lo que antes era mejor, válido para todo, y que ahora no. Parece que cambia esto de un modo bien significativo. ¿A qué se refiere a los ideólogos? Por ejemplo, gente que ha ido cambiando algunos conceptos porque los ha ido divulgando a través de los medios de comunicación social. Por ejemplo, 40, 50 años atrás las expectativas de todas las personas era casarse, llegar a la vida adulta. Formar una familia, tener hijos. Eso hoy día ha ido cambiando. La gente espera casarse mucho más tarde, a lo mejor no casarse, postergar la paternidad porque quieren estudiar o tener hijos, etc. Lo mismo algunas cuestiones fundamentales. Por ejemplo, 10 años atrás la sociedad chilena no apoyaba el aborto. Hoy día el aborto se considera un derecho y eso en poco tiempo. Eso tiene que ver con nuestra conducta, por ejemplo, porque probablemente la Iglesia, que es en el caso chileno la principal opositora, también dejó de cumplir sus normas, también cayó en la anomia. Entonces no cumplieron con las expectativas que el resto de la población nacional o mundial quería que cumplieran porque así lo declaraban. Entonces ese es el contexto. Ya, y ese contexto, para entender bien, o ver si lo entiendo bien, hace un poco que la inexistencia de normas o la relativización de esas normas, ¿cierto? Y es porque el costo de no respetarlas es igual a si las respeto. Porque hay una ganancia. Es decir, yo quiero entrar al recital o quiero que gane mi club de fútbol porque tengo una ganancia. Eso se llama a veces anomia boba, porque eso va a significar que van a sancionar al club, no voy a poder ir al estadio, pero la gente no lo piensa porque quiere una ganancia espontánea, inmediata. Inmediata, es como lo inmediato sin pensar en las consecuencias de largo plazo. Claro, aunque se compinchen para hacer un turbazo o una avalancha. Esas son modas más bien extranjeras que nos llegaron de los países del Caribe. Entonces hay una organización más bien espontánea, pero no es que ellos hayan sido una suerte de banda. Ya, eso le quería preguntar, porque cuando lo que pasó en el estadio, uno empieza a averiguar y te dicen, la verdad es que no es que la gente llegó y dijo, puedo entrar y se sumaron todos, sino que también hay una organización que es a través del teléfono, de un chat, de las redes sociales. No es que haya alguien organizando una cosa muy sofisticada, pero sí hay una organización. Pero es una organización impersonal. Yo puedo invitar a través de las redes a hacer cualquier cosa.
Pero una cosa distinta es que la gente vaya o va, actúa y nunca más los veo. Por eso es que no hay una estructura social. Ya, no hay un grupo realmente donde hay un líder que llama a otro, que después se vuelven a reunir para evaluar cómo resultó la operación. Simplemente es el momento. Ahora, ¿por qué? Y ahí uno se pregunta, ¿qué es lo que se rompió o qué es lo que se ha roto en ese como contrato social, que son las normas que nos ponemos para funcionar, que la gente, o sea, digamos, esto que era antes castigado, no solamente a la gente no tiene la sensación del castigo, sino que al revés. Había muchos ufanándose o vanagloriándose en las redes sociales de entré, uno le decía, mamá, mira, entré, no pagué nada y estoy acá adentro. Eso que antes habría sido tal vez motivo de ni siquiera de una sanción, incluso una sanción social, hoy día es una gracia. Bueno, porque la gente quedó mal socializada. Hay muchos adolescentes que cuando eran niños no los educaron en los valores de la sociedad, en las conductas que ellos tenían que emitir. Porque, por ejemplo, la educación disminuyó la jornada. O sea, durante mucho tiempo, claro. ¿Usted cree que esto es un problema de educación? Claro, porque la educación formal, no la que hacen los padres, que es informal y es espontánea, no tiene objetivo, es la que da normas. En cambio, los buenos padres, los padres ideales, son aquellos que educan con el cariño. Es decir, sujetando al niñito, pero no poniéndole sanciones, y menos sanciones negativas. Más bien premiándole sanciones positivas, se puede decir. Entonces, ahí nos falló algo importante. Es lo que la gente la dice, nos falta la educación cívica. Entonces, la educación cívica para aprender a vivir en comunidad, para aprender a vivir en sociedad. No solo para ir a votar, no solo para ser candidato, ser electo o uno elector. Es aprender a vivir. La educación histórica en los países enseña antiguamente cómo hacer un cheque, cómo hacer un depósito bancario, cómo caminar por la calle. La población chilena que venía del campo se estrellaba hasta que la gente tenía que enseñar en la escuela a caminar por la derecha. Por eso es que antiguamente se enseñaba en la escuela a marchar. Entonces todo eso nos adaptó a la sociedad que tenemos ahora. Nos subió el ingreso per cápita, tuvimos acceso a nuevos bienes, pero la convivencia práctica, regular al interior del mundo pequeñito donde estamos, el barrio, el hogar, la escuela, el trabajo, seguimos siendo como sin norma. Entonces, eso te trae una dificultad. Claro, obviamente. El delito. Claro. La máxima expresión es la inseguridad que estamos viviendo. Ya, el delito y también en ese sentido la ausencia o la sensación de que no me va a pasar nada. Además, o sea, porque una cosa es la falta de educación que usted dice y también le quiero sumar otro elemento que es un poco parecido, pero escuchaba por ahí una tesis que decía que los padres hemos dejado de ponerles límites a los niños, que pasa por la educación, pero no solamente la educación formal en el colegio, sino que también en la casa. Entonces, estos son jóvenes que vienen de una generación donde los papás no les pusimos límites. Se redefinió lo que era el amor. Entonces, hoy día la gente comete las peores... En nombre del amor se cometen las peores. Las acciones más horribles en nombre del amor. La gente está dispuesta a dejar a sus hijos por amor. Está dispuesta a hacerse cargo de otros hijos por amor. El amor es una palabra comodín que no tiene sentido, está vacía. Lo mismo ocurre con que el niño que entra a la mala al recital y lo cuenta. Lo que está haciendo es la conducta que hace el delincuente, que hace ostentación de los robos. Claro. Utiliza las redes sociales. ¿Y por qué él no lo puede hacer? Todos lo hacen mamá, todos lo hacen papá, ¿por qué no? Estaba la oportunidad, entonces yo habría sido un leso, habría sido un estúpido, si no tomo la oportunidad que me estaban dando. Voy a entrar con todo el lote y colarme. Entonces, en ese sentido, una enorme cantidad de adolescentes, adultos jóvenes hoy día que tuvieron una socialización hogareña deficiente, o que no la tuvieron más que deficiente, y lo mismo tuvieron una escuela que no le quedó tiempo para educar en la convivencia social. Que por eso es la situación que estamos viviendo. Todo eso genera claro, un mal cóctel, como se diría. Pero quiero ahondar en lo que usted dice sobre el amor, que es una palabra vacía, que es un sinsentido. ¿Por qué? Porque la ocupamos... A ver, el amor se entiende casi como una emoción, no como un sentimiento, no como un estado. Entonces la gente entiende, me enamoré de repente o me desenamoré, porque tampoco hay mucho propósito. Mucha gente no quiere darse el trabajo de pensar cómo quiero vivir la vida, con quién quiero vivirla.
Entonces vamos por la vida un poquito a lo que nos toca, cómo se presenta la vida cotidianamente, algo así como lo que me depara la olla, como se decía antiguamente, pajarísticamente. Pero uno no puede ser tan liviano porque en una de esas tiene hijos. Y por eso que estamos llenos de papitos corazón, po. Porque nadie lo socializó para cuáles eran sus deberes. Una cuestión básica si uno tiene hijos es mantenerlo. Po. Pero no, da la impresión que no. O sea, si uno mira un poco o conversa con los papitos corazones, que son unos delincuentes, entonces ellos sienten que su delito es como menor porque en algún momento probablemente su pareja los dejó, los abandonó, entonces ellos la castigan por esto que les pasó, este dolor del corazón, digámoslo así, entonces lo castigo al niño. Sumando a los factores que usted dice, ¿cierto?, de por qué hemos llegado a esto, a una especie como de... Es como que se ha roto el contrato social de alguna manera, ¿cierto? Pero a nivel micro. Porque de alguna manera somos una sociedad en Chile. Sí, por supuesto. Y funciona la República. Sí, claro, pero en estos momentos uno dice, ¿pero qué pasa? Que aquí las cosas que a todos nos suenan que se debe hacer de esta manera no resulta. O sea, se trata de que hay que enfrentar un concierto de un artista o un partido de fútbol o una manifestación o una protesta por algún tema. Hay que enfrentarlo como si fuera de alto riesgo, porque eso es lo que estamos llegando a eso. No, es que hay que aumentar la cantidad de carabineros, que el problema que había es que no había suficientes carabineros. ¿Por qué llegamos a que es necesario? Porque estamos muy fragmentados, entonces cada quien se junta con su medio, con quien comparte ideas, valores, principios, gustos. Entonces vamos a tener una sociedad en que ya lo tenemos, en que hay varios lugares donde la gente vive con las personas de su estrato social. Entonces tenemos nosotros una cantidad enorme de población estigmatizada. Allá viven los delincuentes, acá viven la gente que son recolectores de basura, los que reciclan. Entonces se va perdiendo la estructura social. Tenemos menos cosas que nos pegan como sociedad. Entonces cada quien vive su vida. Entonces yo, por ejemplo, puedo ser una persona... soy profesional, me gustan las ciencias sociales, entonces solo me junto con mis amigos, antiguos colegas, la gente con que he trabajado, y puedo moverme en la vida bastante bien sin conocer ni el barrio que está a 20 cuadras de donde yo vivo, donde yo trabajo, sin conocer cómo son esos actores, y probablemente conozca yo más regiones, más ciudades chicas, que las conozco porque puedo ir a veranear, que la propia ciudad donde yo vivo. ¿Y por qué esa falta de conexión, eso que llevamos décadas? Porque los guetos llevan desde los 80, no es algún fenómeno nuevo. Pero porque eso se transforma en que nos enfrentamos unos a otros o en reacciones violentas como esa. Estoy pensando, por ejemplo, en la comparación. ¿Por qué en Argentina salen a protestar, y muchísimo más que nosotros, o por lo menos hasta hace poco, más, y no queman buses, y no terminan botando los paraderos, y acá sí? Porque la protesta chilena tiene poca historia. Nosotros no somos asociacionistas. Nosotros participamos re poco en las organizaciones de la sociedad civil, en las juntas de vecinos, en los centros de padres. La gente quiere corrérselo, conseguir un trabajo y a veces es agotador. En cambio, Argentina es un país asociacionista, como lo es Estados Unidos. El Estado americano es muy chico, el Estado federal, por lo tanto la gente tiene que juntarse para conseguir cuestiones. Chile no. Por eso que mucha gente dice, están esperando que les den un bono o cualquier cosa. Eso es porque la gente no se junta para pelearla. Por eso que cada vez que protesta, nos falta aquel que se desmadra. Entonces, quema un bus. Porque además nosotros pensamos, y esto es un defecto ofensivo para los pobres, que los pobres tienen como derecho a cometer delitos porque son pobres, entonces están justificados a priori. ¿Y qué pasa con la inmensa la población chilena? Que es pobre, que es de trato bajo y que es honorable, que es honesta. La mayoría. La mayoría. Yeah. Y hay muchos también de estrato alto que cometen delitos, otro tipo de delitos también. Claro, pero son menos visibles. Sí. Pues, y son socialmente menos castigados. Claro, por lo mismo. Entonces, si yo me robo la plata de mi empresa y logro fugarme, probablemente alguien diga, qué ingenioso fue, la hizo de oro. Pero si yo soy un tipo que me meto de monrero a una casa y me robo la ropa de la gente,
van a decir que soy un tal por cual, porque dejé a la pobre gente en invierno sin ropa. Rodrigo, para terminar, pero en redes sociales, por ejemplo, hoy día yo veía, había toda una discusión de si esto tenía relación o si esto venía, si esto, digo yo, el hecho de que la gente entre sin pagar y además le dé lo mismo, diga por qué voy a pagar si me lo merezco, etcétera, también viene del estallido social, donde la gente, donde los jóvenes empezaron a saltar el torniquete del metro, el llamado octubrismo, y que eso es lo que se está imponiendo aquí. Había toda una discusión, había gente que decía, hemos sido pillos toda la vida y los pillos vienen de no sé cuánto tiempo en este país, no tiene nada que ver con el estallido social. ¿Qué cree usted? El estallido social se exacerbó, se masificó. Se masificó porque finalmente la bandera era buena, luchar contra la desigualdad social es meritorio. Pero como siempre nos faltan aquellos que están en los límites de las manifestaciones que antiguamente volcaban las micros, después las fueron quemando. Siempre el riesgo que tiene las protestas, sobre todo las protestas masivas callejeras, es que tendrían que organizarse una parte de los protestatarios para hacer una especie de policías que cuide y que se deshagan de los violentos, etc. Pero eso es porque hay gente que entiende que eso es positivo, que eso que está haciendo es valioso. Si yo considerara que es malo quemar micros, no las quemaría. Me fallaron los valores, porque mi conducta, en sociología eso es el ABC, mi conducta depende de los valores que yo tengo. Ya, y solo para terminar entonces, frente a ese diagnóstico, el futuro o el cómo cambiamos esto o a dónde llegamos con esto Falta el en medio control social. desolador, ¿o no? Y el control social tiene que imponerse. ¿Y eso lo hace la fuerza pública? ¿Eso lo hace Carabineros? El control social judicial, desde las penas, la policía, etcétera. Porque nosotros hoy día hay varios lugares donde había disciplina, pero la disciplina tiene mala prensa en Chile porque se asocia con autoritarismo. Claro. Pero la disciplina existe para que podamos convivir. Distinto es que la disciplina se utilice con malos fines. Pero mientras no recuperemos algunos valores que animen las conductas, va a ser difícil. Y va a haber, probablemente en algún momento la sociedad va a pedir más represión y la gente va a tener más detenciones espontáneas y algunos de ellos se van a morir porque la sociedad funciona en base a las señales. Y cuando no se ven señales de orden público, de orden en general, la gente actúa por su cuenta. Rodrigo Larraín, sociólogo y académico de la Universidad Central, muchas gracias por venir a Noticias 24, por esta conversación y por tratar de hacernos comprender lo que está ocurriendo en nuestra sociedad. Muchas gracias.